Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos nuestra memoria. Yo soy Salvador Rueda y en esta ocasión contamos con la presencia de la investigadora María Teresa Sánchez Valdés de la Dirección de Historia del INA, con un tema muy importante, original, y que nos va a dar luz sobre la vida de un sector social indígena en el siglo de la conquista. Estamos hablando de los tamemes, la importancia que tuvieron estos hombres, estos cargadores, este tipo de cargador, entre los siglos XVI y XVII, pero vamos a oír ahorita a la maestra Sánchez Valdés, que tiene además anécdotas y puntos de vista muy particulares sobre los tamemes. Bienvenida, maestra Tere Sánchez. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho la invitación que me hicieron. Estoy aquí para darles un poquito de los avances que va mi investigación. No solo los avances, maestra, le aseguro que nos va a abrir usted una ventana absolutamente desconocida para la mayor parte de nosotros. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué son los tamemes? Los tamemes son cargadores que tenían en la espalda, sostenían en la espalda, podemos decir objetos, pero muchas clases de objetos, ¿eh? ¿Sí? Entonces, voy a decir la palabra náhuatl, que viene de tlamama o tlameme, según mi maestro Rafael Tena. Se puede decir de las dos formas, que significa cargar, cargador. Para lo cual tenían una banda que se sostenía en la frente. Esa banda era de istle, ¿sí? Y una caja de bejuco que podemos verla en los códices de diferentes formas. Puede ser petate, puede ser bejuco, istle, y modernamente, vean este cargador. Ah, sí. No sé si lo alcancen a ver. Sí. Lo compré hace 2 años en Guatemala. Es actual, es tameme actual, que se ven en las carreteras de la capital, que van caminando ya, su vestimenta, vean, es moderna. Y aquí en la parte de atrás traen su agua, su guaje, ¿no? Se llama así, tú me ayudas, se llama su agua, su cuchillo, ¿cómo se le puede llamar esto? Su machete y su bolsa con su alimento. Y su bastón. En el Códice Florentino encontramos que los que tenían bastón y una especie de abanico eran los pochtecas solamente. Es decir, los mercaderes. Los mercaderes. Bueno, entonces esos son los cargadores, pero un cargador actual, ¿sí? De Guatemala. Ya lo encontramos, ya su vestimenta. Pero anteriormente, en la época del siglo XVI, nada más tenían su taparrabo o mashlat. Eso podemos, ahora que estoy reflexionando con esta plática, estaba yo pensando y buscando en los códices, los pochtecas sí tenían ropa, tilmas. Sí, en cambio, los tamemes no, nada más su braguero, su taparrabo, nada más. Y hemos pensado a veces que los tamemes eran solamente del área náhuatl, y en realidad eran mucho más extendidos. Iban con los pochtecas, es decir, con los mercaderes, y seguramente, maestra, por algo que estábamos platicando ahorita antes de grabar, iban con los que van recolectando el tributo. Son los que van trayendo el tributo a México. Sí. Lo cual nos habla de distintos tipos de tameme. Diferentes tipos de tamemes.
Entonces, era muy importante para los pochtecas, que eso también es para otra plática, yo pienso, los pochtecas, ¿a qué se dedicaban? Que eran estratégicamente muy importantes para el pueblo mexica, ¿sí se acuerdan? Era muy, muy importante los pochtecas. Entonces utilizaban a cierto tipo de tamemes que fueran especializados para cargar el tipo de tributo que ellos necesitaban. Por ejemplo, el plumaje para el penacho, por ejemplo, de Moctezuma, esos los utilizaban a los tamemes. Pero también se preguntan a algunos autores, ¿por qué los tamemes, cuando iban con los pochtecas, cargaban, tenían cargamentos muy ligeros? Pues porque era, ahí vi lo que tú me decías, era la especialización que tenían, no cualquiera podía ya traer gemas pulidas, no cualquiera podía traer oro, materiales de oro, entonces no cualquiera lo podía hacer, solamente, y deberían de estar los tamemes en medio de los postecas, porque eran por grupos. Ajá. Los postecas iban en grupos y uno de ellos iba al mando, cuidando que no se separaran los grupos, porque era muy peligroso. Esas, ¿cómo le podíamos decir? Esas rutas podían durar hasta un año. Y también al inicio ese obra que iban a hacer durante un año, eso tenían que hacer un rito de iniciación, un rito para iniciar ese evento. Entonces, y también lo describe también el Códice Florentino, cómo eran esos ritos, ¿sí? Ya. Y lo que más me sorprendió a mí, que no se bañaban el último día que iban a salir. Y ya no se podían bañar si iban un mes, en todo el mes. A ver, platíquenos bien los ritos de iniciación de un tameme. Eso no me lo No, hubiera no, yo pero, imaginado. pero es de los pochtecas, que lo, De lo los señala poztecas. muy bien, de los pochtecas. Cuando iniciaban, Ajá. entonces yo ahí reflexiono y que debería de haber también algo, ¿verdad? Y si no está, pues voy a investigarlo para escribirlo. Entonces, por ejemplo, a los primeros iniciadores, los pochtecas, les daban su mecapal y para cargar su de bejuco o su petate. Entonces, eso hacía yo creo que los tipos de tameme. ¿No crees tú eso? Que esos Sí. le daban los mismos elementos de los tamemes, pero decían también algo muy especial, para cargar las cosas importantes eran los tamemes especializados o Ujú. alguien especial. Iban en medio de la excursión, en medio del grupo. ¿Para qué? Para que no se perdieran lo valioso que llevaban. Sí, Yo, yo, para protegerlos. yo infiero eso. Y también, pues hacían comidas especiales para los de iniciación de los pochtecas, comidas muy especiales, nada más se bañaban, ahora sí se podían bañar, y después durante el tiempo que se iban, no. Si alguno moría en el camino, también lo traían su cuerpo y le hacían unas fiestas importantísimos. Entonces, podemos ver qué importante era para este grupo que fueron los pochtecas, ¿no? Pero Ujú. cómo ellos recurrieron también a los tamemes. Y también señalan que afuera de los tianguis estaban los tamemes especialistas encargados de cargar todo lo que se les pedían. Sí, entonces si nos acordamos y vemos la maqueta del Museo de Antropología donde está el tianguis de Tlatelolco, ¿qué vemos? Ahí vamos a ver varios tamemes que están ahí a los alrededores o están cargando con sus cargamentos que están haciendo por lugares especializados. Vemos que el tianguis tiene lugares, pues muy como ahora, ¿no? Nuestros mercados por zonas, que es Sí. lo que se vende. Pero fíjese que, por ejemplo, el traer plumas que son tan frágiles y que tienen que estar acomodadas de cierta manera para que lleguen al artesano enteras y poderlas manejar y trabajar para un escudo, para un abanico, para el penacho, como bien usted nos decía, se necesitaba que el tameme fuera un tipo que supiera cargar eso, y sobre todo que supiera descargar eso, que no se le fueran a romper. No es lo mismo cargar las piedras de Chalco Sí, eh, o el maíz que traer las plumas y traer
los cañutos de las plumas con oro, en fin, fíjese que yo he visto no sé cuántas veces esa maqueta de antropología y nunca me había puesto a pensar lo que ahorita nos estoy platicando. Es decir, que efectivamente estos cargadores, yo no sé por qué me imaginaba como si fueran cargadores de un mercado actual, de la Merced, por ejemplo, y no estaba yo ubicando que había tamemes para ciertas áreas del mercado porque cargaban cierto tipo de cosas. Sí, y también sobre todo, si vemos a los postecas, yo me fui por ellos, a estudiarlos a ellos, entonces lo que platicábamos antes, el pescado de Moctezuma, ¿no? Que comía y que le traían diario de Veracruz, entonces era a través de relevos, y también los postecas estaban encargados de la organización de ese camino. Acuérdense que no eran caminos, eran senderos, porque Sí, nada más podían caminar uno solo, nada más era el espacio para una sola persona. Entonces, esos senderos, a través del relevo, le iban pasando en una cubeta, yo pienso, en un recipiente, el pescado, se lo pasaban a otro. Y así, y les daban de comer, no tenían que traer la comida a ellos porque perdían el tiempo o les pesaba la comida. Entonces ellos les iban dando en determinados lugares, les iban ofreciendo la comida. Ah, ya me acordé ahorita en este momento, se llamaba también cortijo, donde mm, los postecas tenían en el sendero, cada 2 kilómetros, por decir algo, un cortijo donde ahí podían descansar el tameme que había caminado durante 2 o 3 kilómetros. También el lugar o la cantidad, he encontrado varias cifras. Por ejemplo, llegaban a cargar entre la época prehispánica, estamos hablando, sí, hasta 20 kilos en la espalda. Y también de 25 a 28 kilómetros caminaban. Esa cifra la encontré que lo dijo Bernal Díaz del Castillo. ya. Entonces, varios autores señalan que no es cierto, que está muy elevada esa cifra y le replican y que no, pero ya no se ha encontrado otra parecido. León Portilla señalaba que era alrededor de 10, 12 kilómetros los que llegaban a cargar. Pero se les pagaba, se les daba a intercambio otra cosa por lo que habían realizado, ¿no? Ujú. Entonces siempre se les daba algo a cambio, ¿sí? Que es algo que después los virreyes y a través de las instrucciones del rey va a querer hacer, pero no nos vamos a adelantar, vamos primero a describir a los tamemes. Hace un ratito usted nos estaba describiendo a los postecas, cómo están vestidos, y a los tamemes que van mucho más ligeros, porque además tienen que ir rápido y con la carga especial que puede aguantar un cuerpo humano. Pero, por ejemplo, los pies, estos senderos, ¿cómo eran? Ellos llevaban calzado, ¿no? Los postecas sí, pero no me acuerdo si los tamemes también. Pues no, yo lo que he visto, no, no, iban Ya. descalzos ellos, ¿sí? Entonces, bueno, no he identificado, pero que en la época prehispánica, llegaban a morir en el camino, no se decían eso. Otro día también será para ver el trabajo, el tipo de trabajo es muy diferente a la concepción que se tiene en la época prehispánica del trabajo a lo que se tiene en la época colonial. En la Sí, sí. época colonial sí, hasta que morían en el camino, los iban encontrando. Yo tengo varios documentos donde dice que los encontraban en el camino muertos, ¿sí? Nada más les quitaban los objetos que llevaban y lo dejaban ahí, y los dejaban sin comer. Los sacerdotes, los frailes, por ejemplo, los primeros sacerdotes, eso sí, luchaban para que les dieran de comer lo mínimo. Sí. Ujú. Lo mínimo les dieran de comer, la alimentación, aunque no les pagara nada, pero sí la alimentación deberían de darle. Entonces, eso es muy, muy, pues triste, ¿no? Eso ahorita iremos a las leyes, a las que nos menciona. Entonces, su ropa era muy deficiente, pues no se cubrían por completo, pero yo pienso que cuando hacían, por deducciones mías o por lógica, cuando hacían caminatas muy largas con los postecas, yo creo que ahí sí les daban, se cubrían, porque iban a atravesar pues Mesoamérica o lugares muy, muy largos, ¿no? Por ejemplo, desde Chiapas hasta Tenochtitlan, entonces sí tenían que ir cubiertos de algo. Uh -huh. Sí.
Sí, de Chiapas, de la zona huasteca, de Guerrero, Soconusco, por etcétera, ejemplo, claro. de Oaxaca. Entonces también, ya me estoy acordando ahorita en este momento que a los ritos de iniciación, a los postecas que iniciaban, les decían, ponte humilde y a tus compañeros, si ahí llegan al lugar donde les van a dar hospedaje, dales un petate a los que van cargando cosas pesadas, muy especializados, dales un petate y cúbrelos. O sea que los los principiantes tenían que agasajar o a los de más años, cuidarlos. Y que aunque tú no comas, pero dale el alimento a los otros que sí, que son más grandes que tú y cuídalos, porque acuérdate, para todo mencionaban el honor de la familia. Ya. Nosotros somos de familia de postecas, así es que debemos de cuidar ese trabajo, ese oficio, debemos de cuidarlo. Y tú sabes de principiante, pero tienes que seguir nuestra herencia. Ujú. Eso es lo que más les decían a ellos y que deberían de regresar, pero con la frente en alto, y muy orgullosos de haber cumplido con lo que se les decía. Entonces, yo pienso que, no, que los tamemes también eran cuidados en ese aspecto cuando iban con los postecas, ¿no? Ahí sí. Sí, sí, Ujú. sí. Yo me imagino que eran también un grupo pues muy valioso, porque si el posteca o el que iba a recoger el tributo tenía que estar en la zona de Chiapas, como bien lo dice, o en la sierra de Oaxaca, pues tenía que regresar con el tributo en buen estado y completo, porque eso se registra, como lo hemos visto en, Claro, en sí, el Códice Mendocino, por ejemplo, sí. quedaba registrado y entonces el cargador tenía que ser tan cuidado como la carga. Y tenían también que podían asaltarlos en el camino, ¿verdad? Sí, de hecho Podían, los asaltaban, maestre. Vamos a llegar a sí, esa parte cuando ya estemos en el periodo virreinal, cuando tiene que poner el virrey Luis de Velasco la Santa Hermandad, el antecedente de ujú, la acordada, porque estos senderos que usted dice, pues eran básicamente peligrosos en el periodo, cuando menos en el periodo virreinal, por los asaltantes. No sé si hay registros para lo mismo en el periodo prehispánico, pero yo no. imagino que sí, cuando Sí, sí, menos, sí ha de haber. sí, ¿verdad? Sí, sí, Eh, sí ha de haber. ¿Qué les pasaba? Porque era ¿qué sería? Un oficio, una profesión de los postecas muy, muy difíciles. Y sí, llegaban a tener también el renombre con las autoridades de mexicas, ¿no? Eran muy reconocidos y los tenían en un estatus muy elevado a ellos, ¿sí? sí, Así como es, diplomáticos también, ¿verdad? eso, Tenían estas muy, funciones. ujú. Maestra, ¿qué representaciones del periodo virreinal temprano o quizás incluso del periodo prehispánico tenemos de los tamemes? Pues yo fíjate que me he puesto a estudiar e investigar durante mucho tiempo y he encontrado lo más importante son los códices, ¿sí? Ujú. Son los códices, es lo que llega a representar. Y por ejemplo, este que tengo atrás, el Azcatitlán, que ahí, pues yo, estudiando a Hernán Cortés, yo veo la inteligencia de él, que se investigó todo, quiénes eran los que llevaban y lo que traían, y quiénes eran los cargadores, y entonces yo ahí también difiero, bueno, no difiero, sino digo, concluyo que en todos los códices existen una representación, por ejemplo, el de Michoacán, Ujú. varios códices en Mérida, en Yucatán también tengo fotografías de códices donde hay tamemes, ujú, Cargadores, sí. muy cargadores. Entonces sí, sí, eran muy importantes ya desde la época prehispánica y hasta que llegan los tlacuilos, como tú dices, van a dibujarlos y para ellos también, pues son parte importante. Y vemos a Hernán Cortés desde el comienzo de la entrevista que tiene aquí en el Códice Azcatitlán, lo vemos en cómo ellos ya llevan, pero si tú ya lo dices que ya lo analizaste, este Códice Azcatitlán, ¿qué Esta página, llevan? sí. Ujú. Esta página, ¿qué llevan? ¿Qué llevan? Tú ya me puedes decir. ¿Qué llevan? Tortillas, ¿no? Tortillas, sí, le iba a decir ¿Qué? eso, comida. Guajolotes, Ujú. tortilla, comida. ¿Y las tortillas para quiénes eran? Para los soldados, me imagino. O para todos.
pues menos para Cortés y que a ellos no le gustaban las tortillas, yo pienso, pero para la Malinche y para todos los demás. Entonces, pero el dibujante de Tlacuilo los ve como parte importante porque iban la cabeza, ¿verdad? Iban a Sí, la cabeza. Entonces, en la otra página se ve cuando ya se entrevistan con Moctezuma II, pero ellos los van a plasmar como parte importante porque llevan el cargamento de comida que va a ser necesario. ¿Y cuántos, vamos a inferir cuántos tamemes habrán encontrado ahí? Porque traían todo el ejército tlaxcalteca, ¿no? Traían a muchísima gente. Entonces habrán reclutado a muchos tamemes de esas regiones donde iban ellos pasando. Uh-huh. sí, me imagino que además porque son los que conocían los caminos y las veredas. Y fíjese que ahorita está usted hablando de la zona maya, pues en los calendarios, en los códices donde salen de los calendarios mayas, está los cargadores del tiempo. Son Mm, un tipo de tameme, digamos, aunque es una palabra náhuatl, pero un tipo de cargador celeste, un tipo de cargador sagrado. O sea, los cargadores son gente muy importante para estas sociedades. Les daba claro que sí. movilidad. Eso, sí, sí. Yo tengo, no sé si has pasado por la parte, el sótano de ahí del Museo de Antropología y hay unos marcos, unas pinturas que están como olvidadas ahí en el sótano, pero son de los mayas, sí, porque tienen las características, acuérdate de la transformación que le hacían en la frente. Entonces he tomado fotografías, tengo en mi celular de esos, que quiero a los especialistas de los mayas que me digan a qué pertenece, a qué códice o algo así, pero ellos también, y otro tipo de bejucos o cómo se llama, de cargamento que traían ellos, era muy diferente, que no me he percatado de describir bien cómo era el cargamento de cada uno de ellos según las regiones, según las zonas, pero sí, entonces yo pienso que a la llegada de los españoles, Hernán Cortés fue muy, muy listo y se hizo, pues llamó inmediatamente a los cargadores, a los tamemes, pero tú que le sabes a esto, el año pasado di una conferencia ahí en la Universidad de Querétaro sobre los bergantines, se llamó, Ah, sí. sobre los bergantines. Entonces, los 13 bergantines, entonces que lo hacen en Tlaxcala, uh-huh, y dan los nombres de qué españoles los dirigieron, y entonces, pero para traerlos a A Texcoco, Texcoco. Sí, necesitó 8,000, les dicen ahí, ¿eh? cargadores. Y Sí. yo he comparado las fechas y todo con los cronistas, y sí, unos bajan, otros un poquito menos, pero me preguntaban ahí, que también me movió el tapete, ¿de dónde eran? Que les dijera yo de qué ciudad eran cada tamemes, imagínense. Le dije, no, pues no, yo creo que los alrededores Sí. De Texcoco, de toda esa región, esos fueron los que o se comprometieron los tlaxcaltecas de conseguirlos, no sé en qué. Sí, pero 8,000, imagínese, maestra, eran muchísimos y además entiendo yo que empieza a construirse los bergantines el día después de Navidad, porque Uh-huh, Cortés estaba muy pendiente con las fechas del santoral, del calendario cristiano, y entonces los empieza a construir el día después de Navidad, o quizá 2 días después de Navidad, pero en esas mismas fechas, y ya tienen que estar entrando a la laguna, al sitio de Tenochtitlan, en abril uh-huh. del año que sigue. O sea, en Sí, realidad en 4 meses tuvieron que hacer todo. todo, y traer todo del extranjero, ¿no? Para poder los clavos y todas las cosas que utilizaron. Pero también de ahí, después de esa conferencia que di, me quedó, ¿y qué pasó con los bergantines? ¿Qué pasaron con ellos? Bueno, la mayoría de ellos fueron a dar a las Atarazanas, a donde está ahora la Merced. Y ahí Ah, estuvieron durante mucho tiempo hasta que se deshicieron. Ya no sé si a fines del 18, principios del 19, en donde está San Lázaro, en toda esa parte, ahí estuvieron anclados y como a manera de recuerdo de la conquista. Sabemos cuáles eran las formas de los bergantines, no solo por la descripción, sino porque hay pinturas del siglo XVII y XVIII que debieron haberlos visto, porque todos los pintan igual.
y no eran muy largos, cabían hasta 20 personas en el más largo, pero iban parados. O sea, el hecho de que decir que eran bergantines, digamos que era una convención, era un tipo de nave más bien plana, no tenía la forma de una nave de mar, Exacto. con un remo muy largo, pero de cualquier manera, el haberlos armado y puesto en el canal ese que abrieron en Texcoco para pasarlos para acá, requirió de una gran carga. Y después de la conquista, esos mismos tamemes, bueno, esos mismos, otros tamemes los tuvieron que llevar a las atarazanas. Es decir, Pero ahora, qué bueno que tú mencionas esto antes de que se me vaya la idea. Entonces, ¿qué son las embarcaciones que para 1525, 1528 empiezan a acusar a Hernán Cortés Proaño? Lo acusa y le hace un juicio largo, largo, de que utilizó 4,000 tamemes y empieza a hacer el de 400 en un lado, 400 para otro, y lo acusan haber utilizado a tamemes, y es un juicio muy largo que ahorita estoy trabajando sobre ellos, y él señala que son embarcaciones que va a llevar, pues, para como testimonio de su conquista. Entonces, que eso está sirviendo al rey y no es para su provecho. sí. Entonces es el juicio que estoy revisando ahorita en este momento. Y yo pensé, aquí entre nos, que a lo mejor sería uno de los bergantines que habían quedado. Es es posible, aunque se suponía que estaban habían sido 13 y luego quedaron 12 y estaban en las atarazanas y ahí los descuidaron y por eso duraron muchas décadas, siglos, hasta que se desmoronaron. Y luego Cortés, ¿se acuerda usted? Utiliza también tamemes cuando tiene que buscar en Huatulco cómo ir por el Pacífico, Sí, hacia la zona de buscando Japón y China, pero hacen barcos nuevos. Eh, eh, y todo eso lo tiene que hacer efectivamente con Tamemes, porque el juicio que usted está revisando. revisando va a ser muy importante porque en las primeras instrucciones, se me llamó eso mucho la atención, Sí. cuando revisé yo las instrucciones que le da Mendoza a Velasco, si no estoy mal, la primera o la segunda instrucción tiene que ver con los tamemes. O Sí, sea, fíjese, era sí, muy importante y sí, sí, el sí. rey estaba muy preocupado del uso de tamemes. Sí, la instrucciones es una serie de órdenes que debían ser acatadas por los gobernantes. Son entregadas al funcionario al iniciar su gestión. Luego, la prohibición, el uso de los tamemes, la encontramos a lo largo de todas esas instrucciones que se le dieron a Mendoza. Fue, Y de Mendoza a Velasco. y entonces, pero es triste que Mendoza, al finalizar su gobierno, Mendoza escribió un documento titulado Relación, Apuntamientos y Avisos a su Ajá, sucesor, don Luis de Velasco. Señala exacto. Mendoza que el rey le había ordenado aderezar los caminos para quitar a los tamemes, pero no pude hacerlo, dijo eso. Y no lo pudo hacer porque también no había, como bien dice usted en uno de sus textos, no había bestias de carga. Entonces, a Es, fuerza tenía que hacerse así. O sea al ver que no la orografía, la geografía de México no era por la idónea para ya construir de inmediato caminos, entonces él se enfrentó con muchos, muchos problemas, pero también ahí vemos, buscándole, que él también utilizó tamemes, él también, por ejemplo, le pedían excepciones, le pedían ser amigos españoles, que por favor le dejara el café o algo así, transportar. Decía, una excepción voy a hacer y te voy a permitir que lleven eso, pero sin paga a los tamemes. Ahí estaba el Ahí problema. estaba la cosa, claro. Y la otra instrucción del rey era que ya no se usaran sin pagarles. Y Eso eso iba también con los frailes, porque parece que también sí, ellos. que yo recuerdo alguna vez platicando con Rodrigo Martínez Ajá. los problemas que tuvieron los frailes en la zona de Michoacán con Vasco de Quiroga, era porque utilizaban la fuerza de trabajo, básicamente cargadores
indígenas y no les pagaban y no les ¿no? querían pagar. Y el rey en las leyes del 42 y 43, él señalaba eso, muy importante, que por favor les dejaran su libre albedrío, bueno, que ellos dijeran lo que querían hacer, qué oficio se querían dedicar, a qué trabajo. Lo importante es que no estuvieran de vagos, ¿eh? Pero Sí, que se dedicaran, que ellos por su propia voluntad dijeran a qué se quieren dedicar y sobre todo que con una paga pero un salario adecuado, que eso fue lo difícil, ¿verdad? Que no se daban. Y también vemos en la encomienda, lo que tú dices al principio, el tributo. Cuando llega la encomienda con Hernán Cortés y les da encomiendas a todos los soldados para él importantes, entonces les da su encomienda a sus determinados pueblos y ujú, entre ellos, por ejemplo, yo me puedo referir a Ecatepec. ujú, Entonces, y a la hija de Moctezuma la casa con un español, pero se le muere el español y la vuelven a casar con otro español. Digo, pues no era nada tonta, ¿verdad? Escogió a españoles. Escogió al segundo español y Diego Arias de Sotelo, no sé si te mm, venga. Diego Arias, con él tiene una hija que vuelve otra vez a nombrarse Leonor, se le nombra, y a veces tenemos los que buscamos documentos de qué Leonor estamos hablando, tenemos que ver la fecha y todo eso, ¿verdad? Entonces, a través de su encomienda, acuérdate que para esa época las mujeres no eran muy importantes, entonces el dueño de la encomienda era el el español, marido. Ujú, el marido. Entonces, empiezan a quitarle porque Catepec era muy, muy extenso, no como ahora que menos. No, ahí tenía cerca de 12, 13 pueblos, entre ellos Coacalco, Cuautitlán, entonces hasta allá llegaba. Entonces, le van quitando pueblos y encontramos varias cartas de Diego Arias de Sotelo y que señala que él que como viene su esposa, es nieta de Moctezuma. Moctezuma II, o sea, se renombre al Tlatoani, ¿sí? Y no dice yo soy español que ayudé a conquistar a México, no, 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 él hace, y los hijos igual, los hijos siempre hablan que su abuelo, quién fue, y gracias a eso les duró la encomienda hasta 1618. Entonces, también les marcan una serie de tributos muy exagerados y que también ahí tenemos, Silvio Zavala señala qué tanto les están pidiendo que no pueden ellos cumplir. Por ejemplo, los de Santa Clara no Ujú. pueden cumplir con todas las gallinas o los que acaban de poner los pollos, deben de traérselos inmediatamente. Entonces ellos llega el momento en que prefieren poner dinero, acuérdate que ya para qué fecha ya es el dinero en lugar de especie, y ya ellos aceptan mejor. Y Ok, también ya. Sí. que entonces aceptan que mejor sea dinero porque no pueden cumplir con todo lo que se les está pidiendo, porque ya no Déjame de todos modos interrumpir la sí, maestra para hacer un intermedio a la entrevista. Le recordamos a nuestro auditorio que el tema en esta ocasión son los tamemes, su importancia en el siglo de la conquista y principios del siglo XVII, y contamos con la presencia de la maestra María Teresa Sánchez Valdés, investigadora de la Dirección de Etnohistoria del INA. Nos estaba platicando, maestra, sobre la encomienda de Leonor de Moctezuma en Ecatepec y la dificultad que ya tenían para ir entregando los tributos y el uso de tamemes para llevar ese tributo, porque además ya habían reglamentado y regulado lo más posible el uso de tamemes a través de las instrucciones y de las ordenanzas reales. sí, sí. Y también en los documentos de archivo encontramos también el problema del levantamiento, no sé si te acuerdas del levantamiento que hubo con los Martínez, el Martín Cortés, Ah, sí, cómo no. son dos Martínez, y el otro Martín, y entonces interviene ahí Diego Arias de Sotelo, Ah, entonces, y lo expulsan y lo mandan lejos, ¿no? Y entonces los hijos se quedan sufriendo, y entonces son tres hijos que tiene ya,
ellos tienen 3 hijos y ellos a su vez empieza, uno de ellos, Cristóbal, Arias, entonces él, Arias Sotelo, él es feo, grosero, malo, tremendo, encomendero de Santa Clara, Coatitlán. Entonces se reúne la gente, hace manifestaciones para que lo quiten. Hay varios documentos que encontramos en el archivo donde él no lo quieren y que lo quiten como encomendero. Entonces encontramos varios años luchando contra ese encomendero de Catepec, ¿eh? Entonces, así llega el tiempo en que, pues, una de las hijas también de ese matrimonio se va a un convento y también pedían en el convento dinero para poderla sostener en Sí, ese claro. convento, ¿sí? Entonces, el hermano Fernando Sotelo, ese sí logra reunir el dinero para que la hermana se vaya a ese convento. Pero así es la historia de Catepec, pues muy reconfortante para mí y que me ha dado muchas satisfacciones y para poder escribir un libro sobre Ecatepec. Uh-huh. Pero y sobre todo sobre la encomienda De de Doña Leonor de Leonor. Moctezuma, ¿sí? Sí, sí. Que subsiste. Uh-huh. Vamos a regresar un poquito al asunto de los tamemes, pero ahora al periodo ya posterior a la, a, a la conquista, Sí. y al uso indiscriminado de los tamemes y la obligación, por las quejas que hay, la obligación de los virreyes de obedecer y de regular el uso de tamemes para la construcción de conventos, para la construcción de casas de los encomenderos, pero también para el comercio, maestra, en el momento en donde las minas empiezan a ser el objeto más importante del virreinato. Y empieza a haber bandolerismo, cosa que no había habido antes, empieza a haber bandidos y empieza a haber asaltos a los tamemes, y se quejan que además matan a muchos para robarlos, y empieza a cambiar un poco la manera de ver y de pensar el, eh, el, eh, el mundo indígena, que pasa de ser con las costumbres virreinales a ser perdón, pasa de ser con las costumbres prehispánicas a las costumbres virreinales, y se vuelven otra cosa. En este caso, ¿qué pasa con los tamemes a los principios de la vida virreinal? Por Bueno, ejemplo, los que tiene usted ahí atrás en el códice Azcárraga. sí, eso es lo importante. Sí, a través de la lectura de bibliografía que he estado ocupándome, entonces remití a los índices del Archivo General de la Nación y ahí me dio ya una luz más clara a qué se dedicaban, leyendo los documentos, a qué se dedicaban los tamemes. Si tú lees, me he ido por la historia del transporte, la historia de los caminos, para encontrar ahí a los tamemes en esas dos partes, ¿no? Y ha sido mi contexto histórico para poderlo solucionar. Entonces, ya a través de los documentos del AGN, me he encontrado que están en la construcción de caminos, ¿sí? De los puentes, en el mantenimiento de ellos, ajá, Sí, claro. en la llegada de los virreyes, a tal grado que yo decía, ¿por qué he encontrado muchos documentos en que cuando llega el virrey, también es para otra plática, ¿eh? Cuando llega el virrey desde Veracruz, ¿cuánto tiempo hace hasta llegar a la Ciudad de México? ¿Cuánto tiempo? Una de tantos tiempos que para 1580 ya se da Ecatepec. Ya Ecatepec ya llegan ahí y hacen posada para pernoctar toda una noche. Entonces, pero para esto a los indígenas, y ahí veo, ya reviso mis fuentes, digo, los tamemes les pedían que hicieran las portadas de la entrada del pueblo donde iban a pasar ellos, la portada. Entonces ellos se quejaban que la hacían durante 2 semanas, ya no los dejaban ir a sus casas, no les daban de comer y algunos morían de hambre, o sea que, y protestaban. Entonces, para la salida, también tenían que llevarles comida, a toda la comitiva, porque no era 5 o 10 gentes las que iban con el virrey.
ahorita no me llega la fecha exacta, pero hubo un virrey que trajo hasta un toro, una vaca en el barco. Ujú, y 360 sirvientes, imagínense. Entonces, y para bajar todo eso, descargar de los barcos, ¿a quién ocupaban? A los virreyes. A Eso los era, tamemes, sí, perdón, a los tamemes. sí. Eso era a la entrada y salida de los virreyes. Entonces, y iban ocupando perdón, a los tamemes, iban ocupándolos a través de los lugares, a los pueblos que iban pasando, ¿sí? Entonces, antes de llegar a la Ciudad de México, pasaban exactamente a Ecatepec, Sí. y de Ecatepec para acá era un día. Ujú. A ver, Aunque ubíquenos tantito para la gente que nos está escuchando, ¿dónde queda Ecatepec en el camino que tenían que recorrer los virreyes de Veracruz para acá? Bueno, por ejemplo, de Veracruz seguía a Jalapa, pues ahorita no tengo aquí exactamente, Cholula, más o menos me acuerdo de Cholula, Ujú. sí, y después, ayúdame, ¿qué otro podría ser? Puebla, no sé, y ya llegar a la zona de Estado de México, sí, Zumpango, por ejemplo, Coacalco, Ecatepec, y ya de Ecatepec ya era más sencillo, Tulpetlac, Santa Clara, Coatitlan, pero ahí sí se venían derechitos, ¿no? Y hasta llegar a la Ciudad de México. Aunque dice Rosy Brambila, que también está en Tejupilco, ella es dedicada a Tejupilco, señala que también hubo una época en que también en la Basílica, ahí Ujú. había un lugar pendiente donde antes de llegar a la Ciudad de México llegaban ahí cerca de la Basílica a pernotar y ya llegaban a la Ciudad de México. Pero Sí, antes se me olvide, también le daban el bastón de mando en Ecatepec, ¿eh? Les sí. daban el bastón de mando, como que la autoridad lo estaba esperando ahí ya, el virrey saliente lo estaba esperando para entregarle el bastón de mando y En darle Ecatepec, en Ecatepec. lo cual Ujú. hace que Ecatepec sea un lugar muy importante porque era la frontera para Eso, entrar a la Ciudad de México. No se entraba como uno pensaría por el lado de donde ahora es la carretera de Puebla, sino que daban la vuelta por el norte y efectivamente los virreyes antes de entrar a México llegaban hacia la zona del Tepeyac eso, y de ahí venían a dar acá a Chapultepec, a Chapultepec sí, primero. porque sí traían, hay que pensar cómo era la llegada de un virrey. Usted lo acaba de tocar muy bien. Yo alguna vez tuve que leer cómo salió Luis de Velasco de España, de Cádiz. Le dan una tarazana, él está en el Alcázar, y cosa que era muy difícil, y cargaron no sé cuántos barcos para poderse venir para acá. Traían 100 esclavos negros, Mm. más a toda la familia, que les llamaban paniaguados. Y todos ellos, una vez que llegaban a Veracruz, tenían que descargarlos y cargar con tamemes, porque no podían cargar de otra manera, y hacer una caravana que viniera hasta acá. Y efectivamente paran en Cholula, en el caso de Luis de Velasco, ahí en Cholula es donde lo espera Mendoza y donde le da las instrucciones de las que nos hablaba usted hace rato. Tardaron meses en llegar para allá, y tardaron medio año en entrar a la Ciudad de México. Fíjate Era, nada más. era lento. Y las portadas de las que usted nos está hablando son una construcción efímera porque es la bienvenida que se le está dando al virrey. Lo que no sabía era que lo tenían que hacer los mismos tamemes. Eso, y se quejan ellos de que no le dan lo necesario, les daría nada más las flores, todo lo que tenían que hacer, ¿verdad? Pero en realidad no les pagaban un salario, no les pagaban nada, no les daban de comer. Entonces era algo, ahorita me viene a la idea también, ¿no los traerían a los virreyes en literas? A lo mejor en el caso de que yo conozco que es Luis de Velasco, no, porque él era conocido como ser un buen jinete, En- pero, la eh, familia, pero la familia sí. Venían algunas mujeres, pues mucha gente de la servidumbre que podía haber venido caminando, pero otros seguramente no. Y
con toda seguridad todo aquello que tuviera que ver con ropa fina, joyas, etcétera, requirieron tamemes especializados. Eso. Y también he encontrado bueno, seguimos entonces que para qué los utilizan a los tamemes, descarga y carga de navíos. También ahí son utilizados a través de los documentos, me he dado cuenta. El servicio a los virreyes, que es lo que decíamos ahorita, y a los clérigos, a la construcción de mesones, de posadas, que esos fueron muy importantes a lo largo del camino, ¿sí? Las posadas y los mesones. ¿Para qué? Para que la gente viajera tuviera un lugar preciso donde quedarse a dormir o ya también que cuidaran a sus animales una vez que se trajo ya los animales de carga. Y cuando es Luis de Velasco, los usó, fíjese, para ir haciendo paradas muy cortas donde tuvieran un poco de vigilancia, por lo mismo de los bandidos. Sí, 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 así es. Y, y luego empiezan a llevar tamemes a las minas. ¿Ha Esto. trabajado usted el asunto de No, las minas? fíjese que si tú ves, he estado leyendo sobre las minas y señalan que no existían los indígenas que trabajaban ahí, que solamente eran los esclavos indígenas que hubiera, o los negros, nada Ujú. más. Que en realidad no había también, bueno, no dicen ellos, ¿no? Porque como no lo conocen, entonces yo he encontrado, la semana pasada apenas encontré para 1583, tamemes que estaban en las minas, y que Sí. murieron de hambre. Entonces sí, para 1583, entonces sí existieron. Sí, claro. Hay que buscarle. En alguna de las ordenanzas ya de los años de principios de los 60, a poquito antes de la conjura de los Martín Cortés, de los que nos hablaba usted, está diciendo que pueden estar ahí, pero tienen que ser pagados. No les pagaban. Y hay una inundación maestra en 1553, 54, por ahí, aquí en la Ciudad de México, en donde el virrey Velasco tiene que buscar que ya no entre más agua, pero sobre todo buscar que salga el agua de la Ciudad de México. Y en esas construcciones utilizan muchos cargadores y les pide a los señores indígenas de las zonas de alrededor, entre ellos Ecatepec, Tacuba, las zonas Capozalco, Tlatelolco, que le ayuden. Eran 6,000 hombres y les dice, pero tienen que pagar. Y el ayuntamiento no quiso pagar. Y entonces él con sus sirvientes agarran el asadón y se ponen a trabajar. Cosa que para un español, pensemos en eso, para Ay, un español del siglo XVI era impensable. O sea, el humillante. trabajo Sí. físico no era lo de ellos. No. Sí, también vemos en la reparación de la calzada de Catepec, que también está ahí problema, que no se sabe de cuándo fue la construcción y hay Ya. muchas réplicas que fue, en qué año exactamente. Pero entonces para 1554 en la inundación que dices tú, también ahí se destroza la calzada y dice Torquemada que ocuparon muchos, pero alrededor de 4,000, también es por una construcción muy elaborada y muy grandiosa, entonces también ocuparon, ahí sí dice Tamemes, Sí, ¿sí? sí, dice Pero que también. él luchó de Torquemada, estuvo al tanto y a través de varios frailes para que les entregaran comida y no lo mínimo, el alimento. O sea que Sí. luchaban tanto a través del siglo XVI que muchos investigadores no señalan a los tamemes para nada en la construcción, por ejemplo, de caminos, la construcción de mesones. No, para nada sale ese grupo social tan inferior que es lo que dicen, que eran los maceguales, y que Ujú. desde pequeños ellos los acostumbraban, los educaban para que fueran toda la vida, su trabajo fuera hereditario, y Ujú. que el que nacía para Tameme, pues terminaba como Tameme. Así es que eso lo señalan, pero si tú revisas, la mayoría es media hoja nada más sobre tamemes y nada, ahí es lo que se acaba. Yo decía, pero ¿cómo? Si a través del siglo XVI, todavía te digo que me encontré para 1579 un virrey Martín Almanza, el Sí. octavo rey, la última cédula dice ahí que da hacia los tamemes, que está prohibido y que
le pone de multa 10 pesos de oro al que utilice a cualquier indígena como tameme. Por ningún efecto se puede utilizar. Y sobre todo para las literas. Para mí, 579 las literas. Dice ahí que porque las ocupan los españoles de rango, los ocupan para ir de un pueblo a otro. Y ahí utilizan a varios tamemes. Yo creo que para que vayan cambiándose, ¿no? Porque pues Sí, de un seguro. pueblo a otro, pues es difícil estar los mismos cuatro. Entonces, y después, también dice, ya que los ocupan los españoles para los domingos ir con su familia, ir a misa, a lugares muy cercanos. O sea que yo creo que era de mucho prestigio ir en litera de un lugar a otro, ¿verdad? Pues sí, que los llevaran cargando. Acuérdese Esto, usted que era una sociedad muy protocolaria, entonces estaban ellos muy cuidadosos de qué lugar dentro de la misa les iba a tocar, junto a quién, en qué parte de las bancas, pues lo mismo, cómo los iban a llevar. Y, entonces, claro, era una sociedad muy jerarquizada y muy protocolaria, y se es, peleaban entre ellos, por eso eran además muy celosos. eh, Eh, Entre los trabajos que usted está revisando, yo leí en su hoja que Silvio Zavala es una de las fuentes que a usted le ha servido más para... mucho, 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 porque es el de encargado del trabajo, el trabajo indígena, y tiene libros especiales para Mendoza y para Luis de Velasco, sí, viejo, sí, porque ya el hijo ya es diferente, ¿no? Entonces, eso me ha ayudado muchísimo para ver los documentos más importantes. También Torre Villar ujú. Ernesto, Instrucciones y Memorias de los Virreyes Novohispanos, la editorial Porrúa, aunque está agotado ese libro. Entonces, Sí, ajá. pero esas instrucciones de las que habla son las de las que hemos estado Sí, mencionando sí, que le sí. da Mendoza Entonces yo las sé, ¿cómo se llama? Me he documentado, pero en la biblioteca. Entonces ya. yo quisiera tener el libro, pero ya me dijo Porrúa que me lo va a conseguir. Ah, qué bueno, qué bueno. Esperemos que sí. Y yo a través de mi trabajo, sí, he escrito artículos y que se han llevado a cabo, sobre todo el artículo, el enlace en las rutas comerciales de los siglos XVI y XVII en Etnohistoria, Visión Alternativa, colección científica Platíquenos tantito de ese libro. no, no, no es Platíquenos libro, cómo lo armó. nada más un Un ensayo. artículo. Pero platíquenos de Es un ese ensayito. artículo. Bueno, pues entonces lo que les decía yo, que era tan importante Ecatepec como punto de enlace en las rutas comerciales, ¿sí? ¿Y qué se traía? En Ecatepec, ¿qué producía? Producía sal. También ahí me cayó el 20 porque hice toda la organización de la sal, de cómo la extraían, y qué Ujú. días, qué meses se la extraían. Y también una organización muy completa para la extracción de la sal. Entonces, ¿y quiénes lo hacían? También había ordenanzas de que no cualquiera lo podría sacar, ¿sí? Ni los esclavos ni los negros, ¿eh? Solamente los indígenas podían sacar esa sal. ¿Y quiénes las transportaba? ¿Y dónde estaba el lugar especial que eran las salinas en Ecatepec, que ahora lo vemos que es como una colonia en Ecatepec que se llama Jajalpa? Fíjense, ahí era la extracción de la sal. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que 1000 años después, no, no, no. Yo fui a trabajar a ese barrio de Jajalpa. Fui a trabajar yo y dije, y ahí estaba la primaria, yo fui maestra de primaria, y Ya. ahí en ese barrio se extrajo la sal en la época prehispánica. Ajá. Entonces, pues como yo sabía que era importante Catepec, porque yo estaba siendo maestra de primaria y aparte estudiando antropología, pero antropología física. Entonces, en los lugares de llano, yo me iba con mis alumnos, que ahorita lo estoy denunciando que lo hice, y íbamos a escarbar y sacábamos a donde buscábamos, habíamos montículos, y sacábamos huesos. Y como Sí, yo pues sí. estaba estudiando antropología física, pues les enseñaba a los muchachitos de sexto año a lavarlos, a desinfectarlos y todo, y ya llegábamos a hacer a nuestro esqueleto. Ujú. Y después ya me fui a estudiar etnohistoria, que todo eso pues me ha servido como trabajo de antecedente, ¿no? Pero Ecatepec
Entonces sí vemos que fue muy, muy importante en la sal que él proveía de sal a varios lugares, Ujú, sí, a Teotihuacán, por ejemplo, ujú, ujú. le daba sal, le daba a los mexicas también sal, aunque pertenecía a ellos también. Entonces, una parte de Catepec, lo está estudiando ahorita Guadalupe Juárez, pertenecía también a Tlatelolco. No sé si te acuerdas de cómo planteaba esto Pedro Carrasco, entreveramiento que había, sí, de los pueblos, que algunas partes de algunos pueblos pertenecían a otro, por ejemplo, a los mexicas y a Tlatelolco. ¿Qué tiene que ver, no? Si Ecatepec era desde originalmente de los mexicas, pero uno de esos pueblos sí pertenecía a Tlatelolco. Tlatelolco. Sí, entonces vemos eso, eso raro, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, y vemos cómo fue tan importante esa calzada. Y también he llegado a encontrar que qué pasaba por ahí, qué tipo de alimentos pasaba por ahí en los documentos hemos encontrado. Ujú. Entonces, Y qué tipo de alimentos? Platícanos un poco. por Dibújanos ejemplo, un poco eso. por ejemplo, lo que más pasaba era la sal, ¿eh? Costales de sal, costales es lo que más transportaban por ahí. ¿Y dónde lo transportaban? En la espalda de los tamemes, ¿sí? Sí, también, guajolotes también, decían que también había guajolotes, nopales, que también vienen por Teotihuacán, toda la zona esa, hay, muchos agaves. Entonces, todo eso era transportado por ahí. Ujú. No, no me acuerdo qué más podría, aquí la tengo en la mente, pero así, era muy importante y que cada rato se descomponía esa calzada y que tenían que pasar a componerla porque era muy útil para ir y venir. Ujú. Cuando estaba yo haciendo la tesis, me decían, ponte ahí en la fuente de fierro que está de Catepec, no sé si lo Ujú. conozcan, que es muy importante, y ve quiénes son los que pasan. Entonces íbamos checando de dónde a dónde venían, de qué lugares, y sí, pasaban por ahí para ir a varios lugares de México, ¿eh? Es Ujú. decir, era la puerta de entrada y salida para esta Y zona salida norte. y Sí. por eso tenía que estar bien adicionada y bien trabajada durante todo el año. Ujú. Que era problema, quiénes son los comerciantes sobre todo eran los que encargados de organizar eso. Ujú. Maestra, y déjeme hacerle una pregunta rara, ya que estudió usted antropología física. ¿Alguna marca en los cuerpos de los tamemes después de tantos años de ser cargadores? Es una pregunta que me ha surgido, ¿verdad? Y digo ahora con los compañeros, yo no me dediqué más de como 2 años, a la antropología física. Entonces, y pues ya después me dio por estudiar etnohistoria, pero yo pienso que sí, la espalda, ¿cómo no? Ha de tener las huellas, ¿verdad? Si nosotros que somos estudiosos y que estamos, por ejemplo, los documentos, pues nos falla la vista. También los que están escribiendo, vean a la mayoría, tienen joroba los compañeros, ¿no? Sí, así es que yo pienso que sí, y me gustaría hacer un estudio de los tamemes, ¿no? ¿Qué pasaría? Pero acuérdate que para esa época morían muy jóvenes las personas, ujú. Los huesos de tanto caminar, ujú. También ha de haber Pero sido sí se debió haber habido desgaste tanto en la espalda como en en las las piernas, piernas, las caderas, los pies, ujú. por todo lo que tenían que recorrer. Digo, 25 kilómetros diarios cargados de 23 kilos de cosas, pues no, no. Y también ahorita me recuerdo su mentalidad de ellos era tan diferente porque nos cuenta Torquemada que ellos una vez los vio a uno cargando tantas cosas y que le preguntó, ¿para dónde vas? Pues voy al tianguis a vender todo esto. ¿Cuánto vas a ganar? ¿Cuánto te van a pagar por esto? Y ya él le dijo, ¿cuánto? Dijo, yo te lo pago, déjame toda tu mercancía y ya. Y dijo, no, lo que siempre cuenta, ¿no? ¿Qué voy a vender después? Que le Sí, dijo, dice, entonces no se entiende esa mentalidad, él dijo, no lo pude convencer de que me dejara todo su cargamento. Entonces su mentalidad era diferente, ¿no? sí, pues sí,
realmente es un sector al que hemos descuidado, aunque lo vemos mucho. Uno lo puede ver desde los códices, las pinturas costumbristas del periodo virreinal, sobre todo siglo XVIII, las del siglo XIX. 19. Todavía siguen literas en el siglo XIX. No sé si todos los científicos que vinieron con, Exacto. sí, todos los científicos todavía, Humboldt todavía señala cuánto cargamento trajo y cuánto se llevó también. Entonces, a base de tamemes también. Y se acuerda que hay algunos donde dicen que a ellos los cargan. Los que van también, hacia Palenque y todos, sí, la zona sí. maya, los van cargando a ellos mismos. En sillas, En sí, los van sillas, sí. cargando. Sí, imagínate qué peso tan grande, ¿no? Ha de ser. Y si son, todavía si fueran delgaditos como tú todavía. No, pobre Tameme. Yo con una litera doble apenas. Pero Ay, no. bueno, Bueno, maestra, ¿qué pues, podemos leer para estar en los dos temas que nos ha tocado? bueno, Los tamemes como Ecatepec, es decir, los tamemes sí. y el uso y Ecatepec como puerta de entrada. Bueno, cuentas de entrada. Ya les señalaba yo como punto de enlace de las rutas que está en el libro de en la etnohistoria, en la visión alternativa del tiempo, en la colección científica del 2006. Ujú. Está mi artículo ahí. Entonces, María Teresa Sánchez Valdés para servirles. También están los mesones y caminos novohispanos en el diario de campo en el 2014. Es cuando ya empecé sobre los caminos que me empezó a interesar eso. Y yo creo que por el finales de año, junto con otra compañera, Guadalupe Suárez, terminamos ya el libro sobre las ventas, las Ujú. ventas y los mesones. Entonces, vamos a presentar un libro sobre eso. Pues hay que estar Y atentos a que ¿verdad? Yo salga pensábamos ese. que, porque ya está en lo final, pensábamos que para octubre, que es la feria del libro, pero no, me dice que todavía no, yo creo que va a ser para el año que entra. Ya. Entonces ahí trato un poquito, pero también veo que qué tan importante y cómo fue la explotación de los tamemes para los mesones. Y Ujú. también, otra cosa que se me olvidó decirles, ¿habría tamemes mujeres? Ahora con esto de la igualdad, porque para las que molían, las molenderas, utilizaban también ellas, Ujú. para Sí. llevar a los mesones a que hacerles la comida, le pedían los dueños de los mesones, traigan a cocineras para que les vengan a hacer a los huéspedes la comida. Entonces ellas utilizaban a tamemes, pero yo Sí. creo que también ellas para no gastar o no pagarles, también ellas podían cargar o habría, no sé Pues si, cuando menos el metate es posible que sí lo cargaran. Las molenderas cargaran su propia herramienta. Pero, por ejemplo, hay pinturas de los aguadores que son tamemes y uh-huh, de los que van cargando el pulque y de los que van trayendo el maíz para las molenderas. Hay pinturas costumbristas de todo eso y son los hombres, pero ellas traen su metate, lo traen también en la espalda y también lo traen como mecapal. Lo que pasa es que no les hacemos caso, pero ellas cargan también. también, ¿verdad? Y yo pienso que ellas también es todos lo que van a utilizar, ¿verdad? Para hacer las comidas, pues yo pienso que también tienen que sus bolsas grandes cargarlas también. Y caminar los mismos kilómetros que caminaban ellos. Ujú, sí, sí, Entonces, si sí. caminaban 25 kilómetros, ellas cargan sus cosas, los mismos 25 kilómetros y estar listas en el mesón o en el cortijo para cuando llegan ya es tener las tortillas calientes. Eso, también, eso no se ha visto, bueno, no se ha tratado, pero vas a ver cómo voy a seguir investigando sobre Le este va a dar tema. tiempo para hacer eso, va a Ah, ver. quién Le va a sabe, dar quién tiempo sabe, y le va a dar un giro usted a esta parte de historia de género que normalmente no tomamos en cuenta, pero ahí está. ¿verdad? Ahí está, sí, desde que le regalan las esclavas a Cortés, que le dicen es para que hagan pan, que son hacer tortillas. Sí, Entre ellas iba la Malinche. Malinche. Eh, eh, no les hace uno caso, pero están los dibujos y están las pinturas de los biombos y de los códices, en donde efectivamente ellas van a hacer comida
y hay que estar adelante de la tropa. Ellas tienen que estar en la parte, así como están ahorita en el Códice Escatitla, en la manera Sí, como los pone, la tropa está enfrente y los tamemes atrás, porque sí, es una vanguardia, pero tienen que llegar antes. claro, para tener todo listo cuando Todo listo. todos Claro. ellos se les ofrezca, ¿verdad? Y algún día lo importante de este tipo de historias va a estar en la retaguardia y no en las vanguardias militares y los grandes nombres, sino de esta gente que tenía la obligación de estar para darle de comer a estos peleoneros. En realidad sí, ¿verdad? Ay, pues, pues Maestra, pues se nos acaba el tiempo y realmente aprende uno mucho con lo que usted está haciendo sobre los cargadores, los tamemes, y aunque dice el tema que se nos había propuesto que eran siglos XVI y XVII y brincamos al XIX y al XX y al XXI. Y sí, podíamos cargar esto, si nos vamos a los cargadores mayas, en realidad nos fuimos para antes del año 1000, así que sí. recorrimos, efectivamente, como usted dijo ahí riéndose, 1000 años. Y también antes que me olvide, los diableros, ¿no crees que también sea, sean los que descendieron de los tamemes? Yo cuando he ido me han llevado 2 veces a la central de abastos y yo veo cómo está la organización y los diableros ahí están y a veces les he llegado a decir, ustedes anteriormente en la época prehispánica eran los tamemes y se paran ellos a oírme lo que les cuento de los tamemes de los cargadores y se sienten como que pues contentos, porque es un oficio, pues muy honorable, ¿no? Y es lo que les digo, ustedes se Sí, ganan con claro. el trabajo, con el sudor de su frente, y antes tenían un mecapal, pero ahora, pues ustedes con su diablito, ¿verdad? Pues Ujú. sí, no cargan los 23 kilómetros, pero cargan un montón de cosas. A los estacionamientos, sí es que es lo que yo veía, y andan bien cargados los pobrecitos, ¿eh? Sí. Bueno, bueno, Pues vamos a dar por terminado este programa, maestra, y sí le quiero dar las gracias por la entrevista. Yo creo que nuestro auditorio va a estar muy interesado en todo lo que usted nos está contando, porque aunque fuera solamente así una ventana para asomarnos, ya vamos a ir leyendo más y vamos a ir atendiendo más a lo que vemos y a pensar cómo se hicieron las veredas, los caminos, quiénes las andaban, ujú. cómo podían transportarse los postecas, por qué entran por Ecatepec, muchas cosas que aparecieron en esta entrevista y esta escultura guatemalteca. Claro que sí. Ay, sí, muchas gracias. Muchas gracias. Es un honor para mí estar con ustedes y les agradezco mucho esta oportunidad que se me da, ¿eh? Muchas Pues muchas gracias. gracias. Así, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de la maestra María Teresa Sánchez Valdés, de la Dirección de Etnohistoria del INA. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de radio.ina.gov.mx y de nuestras distintas plataformas digitales en YouTube y Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia y de la Subdirección de Radio con Gabriela Marentes al frente. En la realización y grabación, Evanibaldo Morales. En la edición, Rubén Martínez. En el apoyo, Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.